lo que hemos visto en las dos primeras clases en relación al medio interno y movimiento de agua. Muy bien, primero empezaremos recordando un poquito cuáles son las funciones del riñón. Como ven ustedes ahí, tenemos varias funciones. La primera es la excreción de los productos metabólicos del desecho y las sustancias químicas extrañas. Cuando hay una intoxicación por órganos fosforados, cuando toman alcohol metílico, exceso de salicilatos, todo eso se van a eliminar a nivel renal. Por otro lado, lo que vimos en las clases anteriores, tiene que ver con la regulación de la osmolaridad y de los líquidos corporales y de las concentraciones de electrolitos, ¿no? Lo otro es la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, como vamos a ver. En el riñón se filtra todo lo que está en la sangre y finalmente se van a reabsorber a nivel tubular o se van a secretar algunas sustancias que vienen en el torrente sanguíneo. Tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Es el principal protector de nosotros para la carga ácida, resultante del metabolismo de los alimentos. Por último, también tiene que ver con la regulación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque a nivel renal se va a producir, ¿quién? ¿Qué tiene que ver con la presión? La renina. Entonces también tiene que ver con la presión arterial. Por último tenemos la secreción, metabolismo y excreción de hormona. Eritropoyetina, que es la que va a estimular para la formación de los glóbulos rojos en la médula ósea, y también tenemos la hidroxilación de la vitamina D, que se va a conocer como calcitriol y que tiene que ver con todo el metabolismo óseo. Y finalmente, la que está al final, la gluconeogenia. En estados de inanición, el riñón es capaz de producir glucosa para mantener al cuerpo, pero es en estados excepcionales. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Y qué más vemos? Estas son las otras también. Indirectamente va a participar en la vida sexual. Está relacionado mucho con el aclaramiento de la testosterona. También ya hemos visto en algunos factores de coagulación y en la producción de los glóbulos rojos. También tiene que ver con el crecimiento, regulación del cálcio y fósforo de huesos, no solamente por la vitamina D, sino por el estado de acidosis metabólica que se puede producir cuando hay falla renal. Y la renina ya la vimos, ¿no? Que controla la presión arterial. Ahora vamos a ir a ver dónde están estos riñones. Creo que todos sabemos dónde los tenemos, pero hay que recordar a la altura de qué o cuáles son sus relaciones, ¿no? Recordar que los riñones son órganos retroperitoneales, están en la parte posterior, a la altura de la 12 torácica y la tercera lumbar. Acuérdense de eso, ahí está la fosa renal. El peso aproximado de cada riñón es 150 gramos. Eso representa más o menos el 2% del peso corporal. Eso es lo que pesan los riñones. El tamaño puede ser de 10 a 12 centímetros por 5 a 6 centímetros de espesor y 2 a 3 centímetros de ancho. Generalmente se compara al puño cerrado de cada uno de nosotros. El que es más alto tendrá un poquito más grande el riñón y el más bajo un riñón un poquito más pequeño. Va a tener una cara medial o ilio renal, que en este caso es donde está, en este lado se ve mejor porque está la sombra celeste. Ahí va el ilio renal. Y si ustedes lo miran, tiene la forma de un frejol, ¿no? De un frejolito con su muesca medial, que es por donde sale el ilio renal, y en el ilio renal está la arteria, la vena y la pelvis renal, ¿no? Ahí está, esos son los riñones. Ahora vemos más sus relaciones y acá está. Tenemos los dos riñones, ven arriba siempre están las glándulas suprarrenales que están ahí de amarillito y vamos a ver que tienen la arteria roja, la vena y la vía urinaria que empieza en la pelvis, los uréteres, la vejiga y finalmente la uretra, ¿no es cierto? Y aquí lo que ustedes tienen que ver es que ambos van a tener sus propias venas y arterias y la arteria renal sale directamente de la aorta abdominal.
Si hacemos un corte al riñón, vamos a ver esta conformación. Toda la parte externa es lo que se conoce como la corteza, y es donde van a estar ubicados la mayor cantidad de glomérulos, ¿ya? Y esa es la parte que funciona más. Luego seguimos bajando, ustedes ven una coronita azul. Esa coronita azul es todo el drenaje venoso del riñón. Y así también va a ir la circulación arterial, solo que como sería rojo y todo ya está rojo, no se podría ver, por eso es que no se aprecia. Y luego vienen las pirámides, como ven ahí, las pirámides renales, que son las que están ahí, que finalmente van a desembocar en la papila renal, que está señalada ahí, que van a desembocar ¿a dónde? A formar los cálices menores. Esos cálices menores van a formar el cáliz mayor, y estos, que son 3, van a desembocar en la pelvis renal, y finalmente sale la formación de orina, que va a ser eliminada, ¿no? Vamos, seguimos. Acá es lo mismo, en un corte mejor, solo de otra textura. Igual vienen arteria renal, vena renal y la pelvis renal, ¿no? Aquí está la corteza, la médula que está formada por las pirámides. Tenemos las columnas renales también, que va entre pirámide y pirámide, pero esa es la forma como está, ¿no? Ahora, la arteria renal, como ven ustedes, se va a dividir, y esta arteria renal en un primer lugar va a dar la arteria, ay Dios, ya, es lo mismo, va a tener una arteria medial, una baja, y van a irrigar a diferentes segmentos. Acá está la arteria medial, esta es la posterior, acá están, y esos son sus territorios. Y acá están los nombres, si queremos tener un poco, ¿no? Arteria superior segmental, arteria segmental superior también en este lado, tenemos también la inferior segmental, tenemos luego estas, se van a ir dividiendo, subdividiendo más, y van a formar esto que ven como unos rayos. Estas son las arterias arcuatas, y básicamente estas arterias arcuatas o arciformes también son las que van a estar en la corteza renal. Esa imagen que vimos en el corte anterior está dado básicamente por la presencia de estas arterias, que son las arterias arcuatas o arciformes, que finalmente van a dar lugar a la arteriola aferente, arteriola eferente. El sistema venoso va a correr paralelo en sentido inverso al sistema arterial. Y aquí tenemos todo el sistema, miren, desde la arteria renal, las segmentarias que hemos visto, las interlobulares, las arcuatas, las interlobulillares, las aferentes, y los capilares glomerulares, eferentes, los capilares peritubulares. ¿Por qué se pintan de ese color? Porque justo ahí en esos capilares peritubulares es donde empieza el sistema venoso. Por eso está ese color, y luego ya las venas como tal, ¿no? Que corren paralelo. Muy bien, ahora vamos a hablar de la unidad funcional del riñón. La unidad funcional del riñón es conocida como la nefrona. Y la nefrona básicamente va a estar en una cantidad de 1 millón de nefronas en cada riñón. O sea que cuando nacemos tenemos aproximadamente 2 millones de nefronas, ¿no? ¿Cómo está conformado? Se origina normalmente en el blastema metanéfrico. Y hay un tumor maligno cuando persiste este blastema metanéfrico, que es el tumor de Wilms, que da en algunos niños. Naces con el problema y se va desarrollando, y más o menos la edad en la que aparece es entre 4 y 6 años, ¿no? Y de ese blastema metanéfrico, tumor de Wilms. Ahora miremos, la nefrona está conformada por el corpúsculo de Malpighi y los túbulos. O sea, toda la pelotita que está ahí con todo esto. Todo esto es la nefrona. Túbulos, su sistema arterial, su sistema venoso, todo eso constituye la nefrona. Y como hemos dicho, hay 2 tipos, las corticales, que están arriba, en la parte externa, y las yuxtamedulares, que ya las vamos a ir conociendo.
al detalle de ese corpúsculo que está allí. El corpúsculo va a estar compuesto por la arteriola aferente, que viene de las interlobulillares y que ingresa y hace este menacho u ovillo de capilares. Es un ovillo que finalmente acaba en la arteriola eferente. Por supuesto que tendrá su endotelio del glomérulo, y luego viene esta otra estructura que vemos acá, que no es otra que la cápsula de Bowman. ¿Ya? Esta es la cápsula de Bowman, que finalmente se va a continuar con el túbulo proximal. Entonces tenemos acá el glomérulo, y el glomérulo va a tener el endotelio, porque es un vaso sanguíneo, es un capilar sanguíneo. ¿Qué más vamos a tener? Va a haber unos pericelos en la capa última de estos, y va a haber los podocitos. Estos dos tienen especial importancia para no dejar pasar a las proteínas. Luego tenemos que la cápsula de Bowman va a tener una pared parietal, ¿no? Esta cápsula de Bowman es como si se imaginara sobre esto y da esta capa que vamos a ver que está conformada por los podocitos. Seguimos. Si hacemos un corte, aquí tenemos diferentes componentes de este corpúsculo de Malpighi o glomérulo, ¿no? Aquí está, igual como vimos en el otro, la arteriola aferente, que es esta, la eferente es esta, el ovillo de capilares, como ven acá, y también vemos, miren estos, que están representados así, vienen a ser los podocitos, tienen sus piecitos, miren, ¿ven? Unas patitas les han representado, y esta es la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Y estos son las células endoteliales que van a revestir también, porque acuérdense que es capilar. ¿Qué otra estructura importante se ve en este corte? ¿Se acuerdan? Miren, arteriola eferente, y acá hay alguien que se chocó con este triángulo, que viene a ser el túbulo distal. Este túbulo distal, cuando se ubica en esta posición, va a diferenciar las células que están en contacto con el triángulo y va a volverse las células de la mácula densa. Entonces esta formación entre la arteriola aferente, la eferente y este túbulo distal con la mácula densa es lo que se conoce como el aparato yuxtaglomerular, que vamos a verlo más adelante. Acá está. Este aparato yuxtaglomerular es lo mismo que hemos visto en la foto anterior, pero acá ya está a colores. Y si ustedes miran el detalle, ¿qué es lo que va a resaltar? Las células yuxtaglomerulares, que son las que producen la renina, están principalmente en la arteriola aferente. La eferente tiene muy poca cantidad, por lo tanto, quien va a producir renina va a ser este segmento del aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular, como vamos a ver, tiene funciones especiales. Y acá lo tienen, miren. Y si ustedes ven a todo esto, ven una cosa que como que envuelve a los capilares glomerulares, ese es el mesangio, que es el tejido de sostén que mantiene a estas asas capilares en su sitio. Ahora vamos a ver los tipos de nefrona. Yo les hablaba que el 85% de nefronas son las corticales, las que están arriba. Acá, miren, cerca a la superficie del riñón. Y estas de acá, cuyos túbulos están ubicadas en la médula renal, son las yuxtamedulares. Mirando las figuras nada más, díganme ustedes qué las hace diferentes.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les llama la atención? La porción recta. ¿Ah? Hablen nomás. No se dan cuenta que no puedo hablar nada. ¿Qué las hace diferentes? ¿O están igualitas? Solo que están en otro sitio. No. ¿O sí? Mírenlas pues, ¿cómo están? Si ustedes ven bien, se van a dar cuenta que los túbulos de las nefronas corticales son más cortos. Miren, están arriba, con la justa si llegan a la porción más externa de la médula. Eso es lo máximo que llegan. En cambio, las nefronas yuxtamedulares tienen asas de Henle muy largas, como vemos en la figura, miren, y llega hasta la profundidad de la médula renal. Y eso es especial, porque gracias a esa forma como está distribuida, se puede hacer la máxima concentración y la máxima dilución de la orina. ¿Qué otra cosa tienen estas? No necesitan o no consumen mucho oxígeno, las medulares, las yuxtamedulares. En cambio, las corticales son dependientes del oxígeno. Rápidamente se lesionan si hay hipoperfusión. En cambio, estas son las que sobreviven más y cumplen con hacer el mecanismo de contracorriente. Acuérdense, las yuxtamedulares son responsables del mecanismo de contracorriente. Y ahora, ¿se acuerdan de que vimos esa figura media moradita que sostenía a todos los glomérulos? Esas son las células mesangiales. Esas están ubicadas ahí como tejido de sostén y tienen funciones también. La principal función es contráctil. ¿Por qué? Porque tiene filamentos de actina y miosina que regula el coeficiente de ultrafiltración. ¿Cómo así? Es como un elástico. Entonces, cuando está muy contraído el mesangio, abre los poros de la membrana basal glomerular y puede dejar pasar proteína o a veces glóbulo rojo, porque está demasiado tensionado. Cuando se relaja este mesangio, los poros, los huequitos se cierran y con ese efecto puede disminuir la proteinuria o el pasaje de la hematuria. Por eso es muy importante el mesangio. Es un tejido de sostén, pero que tiene una función contráctil. ¿Y saben a quién responde? O sea, ¿qué fármaco puede hacer que se relaje? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Esos dos fármacos que se usan para presión arterial también actúan sobre el mesangio. Tiene también una función fagocítica, como vemos acá, que recoge, como es parte del medio externo, del medio interno, y está en el extracelular o está alrededor de los vasos sanguíneos, es capaz de tener esa función de fagocitar, de limpiar. También se encarga de la síntesis y degradación de la matriz extracelular. Cuando hay mucho, lo va a anular o lo va a autorregular. Puede producir autacoides y factores de crecimiento, y esto le va a dar una característica de poder actuar de forma autocrina o paracrina. Miren lo importante que es este otro componente que casi no se le ve mucho, pero tiene un rol muy especial, como hemos venido diciendo. Muy bien. Ahora vamos a entrar al sistema tubular. Y en el sistema tubular, lo primero que tienen que mirar, yo les pido siempre algo, sean detallistas, miren ustedes, acá tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, y empezamos con el primer segmento tubular, que es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal
tiene la parte convoluta, tiene dos convolutas, ¿sí o no? Ahí está en la figurita, a ver, ahorita se los voy a señalar. Una convoluta, acá la otra convoluta, y luego tiene una parte recta. El túbulo proximal es hasta acá. Todo esto es el túbulo proximal. Y miren cómo son sus células tubulares de este segmento. ¿Qué les llama la atención en relación a las otras? Miren las figuritas, por algo están. ¿Qué tiene diferente que las otras? Miren ustedes, miren a la otra, las otras todas están diferentes, ¿sí o no? El borde es diferente, dense cuenta, el borde. Mientras los otros tienen espaciado cualquier estructura en el borde, miren cómo es esto. ¿Cómo se llama esto? Borde en cepillo. Borde en cepillo. Solo lo tiene en la nefrona, solo lo tiene el túbulo contorneado proximal. Y ese es muy importante, porque este segmento es el encargado de la reabsorción de la mayor parte de los solutos. Y justo lo va a hacer en virtud de que tiene ese borde en cepillo. Porque ese borde en cepillo, si nosotros lo extendiéramos, sería una amplia superficie que es capaz de reabsorber agua en solutos. Por eso tiene esa característica. Muy bien, seguimos. Luego viene el asa de Henle con su porción descendente y su porción ascendente delgada y gruesa. Hasta acá es el asa de Henle. ¿Ven? Y acá está bien. Tiene dos tipos de células, la porción descendente o fina del asa de Henle o la porción ascendente gruesa que se está de acá, que es diferente la célula. Por último, tenemos el túbulo contorneado distal y cuyo puntito negro que ven acá es la porción que choca con el triángulo formado por la arteriola aferente y eferente y donde diferencia sus células a células de la mácula densa. Ese es el puntito negrito que ven ahí. Luego seguimos, pasamos al túbulo distal y nos viene el túbulo colector. El túbulo colector, que finalmente va a ir a formar y va a desembocar para formar estos túbulos colectores mayores que finalmente van a ir a los cálices menores y luego a los cálices mayores y a la pelvis renal. Todo lo que pase por este glomérulo que viene por la arteriola aferente va a conocerse con el nombre de filtrado, que finalmente se va a volver orina, según como pase todos los procesos en los túbulos. Pero se llama filtrado, lo que se filtró de la sangre que venía. Muy bien, entonces ya tenemos acá más o menos las acciones de cada segmento. Reabsorción activa, túbulo proximal. Asa de Henle, rol en el control del volumen y los líquidos corporales. El distal, reabsorción selectiva del sodio y acidificación de la orina. Y el túbulo colector, bajo acción de la antidiurética, reabsorbe el agua, regula el volumen urinario finalmente. Y acá está una fotito parecida a las otras. La del esquema me gusta más, pero bueno, también ayuda eso. Es bien parecido. Esto es a grandes rasgos la foto. En la siguiente clase, que es filtración glomerular, vamos a ir haciendo detalladamente todo, pero ahorita vamos a ver cómo es que le llega la sangre a esta nefrona, ¿no? Eso es lo que es la circulación renal, que finalmente va a afectar la formación de la orina, porque les estoy diciendo, de la sangre que llega por la arteriola aferente, es que va a pasar a ser filtrado, el filtrado, y finalmente va a ser la orina, ¿no es cierto? Lo primero, la tasa de filtración glomerular es un importante determinante de la excreción de agua y solutos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto el filtrado logre hacerse bien,
vamos a tener que todo el sistema va a trabajar bien. Si la tasa de filtración glomerular cayera, entonces estaríamos quedando con los desechos del metabolismo, no estaríamos eliminando los ácidos, tendríamos acidosis metabólica y todas las funciones del riñón vendrían a deteriorarse progresivamente. Por eso es importante entender que es un determinante de la excreción de agua y soluto. Los capilares peritubulares, que son los que van alrededor de los túbulos, tienen otro rol. Van a retornar a la circulación general reabsorbiendo solutos y agua y pueden modular el grado de reabsorción y secreción en los túbulos de acuerdo a lo que necesite el organismo. ¿De acuerdo a qué? A que tengan que mantener la homeostasis. ¿Se acuerdan? Ese término lo hemos hablado desde la primera clase. Tenemos que mantener el estado estable. Y eso es lo que hace el riñón a través de sus funciones. En tercer lugar, ¿se acuerdan que les hablé de las nefronas yuxtamedulares? Las que tenían asa de Henle largas. Ellos van a tener un sistema de capilares peritubulares y del sistema venoso de retorno especializado que se conoce como la vasa recta. Solo hay en las nefronas yuxtamedulares, las que están en la profundidad de la médula. Y esta vasa recta van a retornar reabsorbiendo agua y sal hacia la circulación sistémica y van a participar en el mecanismo de contracorriente, permitiendo la conservación de agua por la excreción de una orina hiperosmótica. Cuando se ponen en ensayos, si por A o B nos vamos a la playa, está en desierto, no tenemos agua y somos capaces de orinar en 600 centímetros de orina todos los productos de desecho del día. Eso tiene esa capacidad ese riñón, pero poniendo en ensayo todo lo que es las nefronas yuxtamedulares. Muy bien, ya se formó el filtrado, del que vamos a hablar en detalle en la siguiente clase, y llegó ya a la pelvis renal, pasó por los uréteres y finalmente tiene que ser eliminada la orina. La orina se va a eliminar a través de la micción. El primer receptáculo de este filtrado ya transformado en orina es la vejiga, ¿cierto? Ahí en la vejiga, y tenemos que entender cómo es que orinamos, cómo es que miccionamos. Ahí está, miren, el vaciamiento de la vejiga cuando está llena, que es 300 mililitros más o menos, se van a dar los siguientes pasos. Se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta hasta superar un umbral. Y se desencadena el reflejo miccional, que vacía la vejiga. Si falla, al menos provoca un deseo de orinar, porque como vamos a ver ahorita, el poder miccionar tiene un control autónomo y tiene un control voluntario, que está dado así, miren. Va a depender y va a estar inervada la vejiga por dos sistemas, miren. Tenemos primero a través del L2 los nervios simpáticos, que son los que van a hacer que sintamos plenitud o dolor en la vejiga. Por otro lado, tenemos los parasimpáticos, que están acá, que son los que están en color rojo, que no solamente van a la vejiga, sino también al cuello vesical y a la uretra posterior, ¿no? Y tenemos el nervio pudendo, un nervio motor que está a nivel del S2, S3, que sale de ahí y que es el que finalmente controla el esfínter externo, que es el esfínter voluntario, que es por eso que podemos aguantar de orinar, gracias a este esfínter externo, ¿no? Como vemos acá. El trígono básicamente va y el cuerpo vesical recibe inervación simpática de L2 y los otros, el parasimpático y el motor pudendo, van a ser del S2 y S3. Muy bien, como les decía,
para el vaciamiento vesical, el principal reflejo es autónomo, o sea, está solito, no necesita que tú lo pienses. Esto es acción de los centros superiores, que mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción, ¿no es cierto?, cuando queremos orinar. Los centros superiores pueden inhibir la micción por contracción tónica del esfínter vesical externo, o sea, el que está inervado por el nervio pudendo. Ese es el que controlamos nosotros. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacro, que hemos visto a nivel de S2 y S3, ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhiben al esfínter urinario externo. Claro, pues, porque si no, no orinamos, porque acuérdense que es fuerte. Ese esfínter urinario externo tiene que abrirse para poder evacuar la orina. ¿Y cómo es esto? Miren ustedes la gráfica ahí. Todas las líneas en rojo representan cómo se da el reflejo miccional. Y el reflejo miccional es a través de contracciones miccionales sucesivas. O sea, para que finalmente evacuemos la orina, no es un solo reflejo, sino es suma de contracciones para evacuar la orina. Que es así como están graficados ahí, como unos serruchitos rojos punteados, ¿no? Así es como normalmente se va a ver, y esas son las famosas contracciones miccionales, como que al final la sumatoria de ellas van a dar el reflejo final para evacuar la orina, con nuestra voluntad, salvo en los niños, ¿no?, que no controlan todavía. Muy bien. Para hacer este transporte de la orina desde de las pirámides a través de los cálices, todo, van a jugar diferentes presiones. Presiones para el pasaje del agua, que ya hemos pasado, ya fue filtrado la refracción, todo. ¿Y qué tenemos? A nivel de la pelvis renal, miren ustedes, la presión es de 2 a 4 centímetros de agua. Cuando ya está aquí, en la porción final de la pelvis y empieza ya el uréter, ya subió, miren, 40, 70 centímetros de agua. Si ustedes miran ahí en la figura, la zona de los cálices que forman la pelvis es una zona extensa, por lo tanto ahí la presión baja, pero luego conforme va dibujándose la pelvis se va haciendo circular y tubular, y ahí aumenta el espacio, aumenta la presión en la pelvis, entre la pelvis y el uréter. Y el uréter va a tener casi la misma presión que la pelvis. Finalmente van a caer a la vejiga, y en la vejiga, que también es un espacio más grande, va a caer la presión a 12 centímetros de agua. Y eso es, la capacidad de la vejiga es 250 a 300 mililitros o centímetros cúbicos para que se inicie el reflejo miccional para producirse la evacuación de la orina. Miren, acá a nivel de los cálices, que es cuando empieza todo, solamente hay 8 centímetros de agua de presión, como han visto ahí, ¿no? Finalmente, este juego de presiones no permitirían la salida de la orina, ¿cierto? Si es que no hay esas contracciones sucesivas. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, mira, eso sube hasta ese nivel, pero igual la fuerza con la que se produce todo y se evacúa deja vacío el camino, no hay mayor presión. Pero ¿qué pasaría si le amarramos aquí o le ponemos un obstáculo aquí en la salida, en el uréter? ¿Qué pasa? Cálculos, litiasis, ahí. Los enfermos, los señores mayores que tienen hipertrofia benigna de próstata, los cánceres, cáncer de próstata, de vejiga, que van a producir obstrucción. Toda la presión que hay en esa vía urinaria va a aumentar y va a vencer la presión de filtración, como vamos a ver. ¿Y eso qué va a dar? Falla renal.
el simple obstáculo en la salida de la orina va a ocasionar una patología con falla renal, por factores postrenal. Bueno, ahora salió la pilita, ahí está la orina, y tenemos que ver cómo son sus componentes de la orina. Miren ustedes, 95% de la orina es agua. Y un 5% es solutos. ¿Qué solutos? Ahí lo ven, urea 2.5%, sales disueltas como fosfatos, carbonatos, cloruros 1.5%, pigmentos, urocromo y urobilina. El responsable del color de nuestra orina son los urocromos, que va a ser más intenso cuando menos agua tomemos y será más clarito cuanto más diluida esté la orina, ¿no? Eso es lo que tienen que recordar. Y ácido úrico hay en un 0.05%. Ahora ya vimos, ya botamos a la orina, ya saben cómo es el cuento de cómo sale todo. Empezamos cómo llegó la sangre a la arteriola aferente, ya pasamos todos los procesos, ya salió la orina. Ahora vamos a retornar para ver el detalle de qué pasa en ese glomérulo. Lo primero que tenemos que mirar es cuánto de sangre le llega al riñón. Y entonces eso es lo que conocemos como el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal representa el 22% del gasto cardíaco, o sea que son órganos bastante irrigados, se llevan un porcentaje alto de toda la circulación. Más o menos esto representa 1100 mililitros por minuto y permanece autorregulado a presiones entre 80 y 180 milímetros de mercurio. De toda esa sangre que llega, la corteza, como ya les había dicho, va a recibir el mayor porcentaje, un 90%. Y esa corteza básicamente va a hacer funciones secretoras y reguladoras, nada más. La médula va a recibir 10%, la parte interna menor porcentaje, y esto es para mantener la tonicidad del medio. Miren ustedes, la médula en su profundidad, en la figura que vimos, llega a ser 1200 miliosmoles. 1200 miliosmoles por kilo de agua. Y eso va a ser importante para la máxima concentración de la orina y para los estados cuando no tomemos líquido y podamos permanecer en homeostasis a pesar de las circunstancias adversas. Ahora, de nuevo, 20% del volumen plasmático va a atravesar los capilares glomerulares, siendo el volumen del filtrado glomerular 125 mililitros por minuto. ¿Entendieron eso? ¿O no? ¿Cómo es? A ver, de la sangre que llega, solo 20% se filtra. El 80% regresa por la arteriola eferente. Eso es lo que nos está diciendo. Y ese 20% es lo que del 1100 solo pasan 125 mililitros por minuto. Y si nosotros decimos cuántos litros pasan en las 24 horas, va a salir 180 litros por día, porque el 125 lo vamos a multiplicar por los 1440 minutos que hay en 24 horas. Y eso nos dan los 180 litros que están ahí. Y entonces empiezan nuevos términos en la parte de fisiología para tratarnos de hacer entender qué pasa. Entonces tenemos toda la sangre como llega, con glóbulos rojos y plasma, se llama flujo sanguíneo renal total. ¿Está bien? Eso es lo que es. Luego nos hablan de flujo sanguíneo renal efectivo. Luego nos hablan de flujo plasmático renal. Y también nos hablan de lo que es el flujo plasmático renal total. También nos hablan del efectivo, que es 90% del flujo plasmático renal. ¿Qué cosas nos están tratando de decir? Nos están tratando de decir
que el volumen sanguíneo que llega para pasar al filtrado es el libre de glóbulos rojos. Ese es el efectivo. Ese es el que no tiene. Por eso es que flujo sanguíneo renal es igual a flujo plasmático renal entre 1 menos hematocrito, ¿no? Estamos descontando los glóbulos rojos. Y ese es el que va a llegar. Y luego, si nosotros hacemos eso para saber qué cosa nos está diciendo, qué es la fracción de filtración, el filtrado glomerular entre el flujo plasmático renal es cuánto entró por la arteriola aferente, cuánto pasó al filtrado y cuánto regresó en la arteriola eferente. ¿Se acuerdan que ya les dije, pero estaba puesto de otra manera? Decía que el 20%. Pero cuando hacemos la operación de los números, que es lo mismo, te dice que solo la fracción de filtración es 0.2. De 1 pasó 0.2, o sea 20%. Es lo mismo. Pero cuando lo expresamos como fracción de filtración, es 0.2. Que es lo mismo que el 20% de todo fue lo que pasó para el filtrado. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra vez cómo es lo del flujo sanguíneo renal, la presión de la aorta, menos la presión en la vena renal y la resistencia vascular renal, para calcularlo más preciso. El flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular están relacionadas directamente, claro pues, ¿sí o no? Si es la sangre que llega. Y la tasa de filtración glomerular es la sangre que ha sido filtrada. Los glóbulos rojos no pasan, pero el filtrado sí pasa. Por eso es que si me llega a 100, yo tengo que pasar al filtrado 20. Si baja el 100 y baja 80, ¿cuánto pasará? Ya no es 100. ¿Cuánto pasará? 16. Claro, 20%. Solo eso pasa. Eso se mantiene. O sea, la fracción de filtración se mantiene. La tasa cayó. Por lo tanto, se afecta en el filtrado también, porque ya va a ser 20% de 80 o 20% de 50. Pero tienen que tenerlo para que puedan entender esa parte. Muy bien. Tiene que jugar la presión hidrostática del capilar, que depende de la presión arterial y del flujo sanguíneo renal, la fuerza que se le oponga. Mecanismos que aumenten o reducen la tasa de filtración según se modifique el flujo renal, que es el ejemplo que les acabo de poner. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir el flujo sanguíneo en forma directa con tecnesio o con hipurato yodado, que es lo que vimos en la primera clase. ¿Con qué sustancias podemos medir? ¿Se acuerdan? Agua, volumen, agua corporal total se calcula. Volumen extracelular se puede medir. ¿Se acuerdan? El volumen intersticial se calcula. Todo eso. Y en forma indirecta a través de la fórmula de Fick. Ahí está la fórmula de Fick para que sepan cómo es, pero que usa básicamente el volumen de orina, el flujo urinario, la concentración urinaria de la sustancia que estoy queriendo usar para la medición, el flujo sanguíneo renal, arterial, el venoso, y tenemos la presión arterial de la aorta y la presión venosa de resistencia, ¿no? Entonces ahora tenemos que mirar cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo renal. Ya hemos dicho que tiene que ver desde la presión en la arteria, ¿no es cierto? En la arteria aorta. Entonces siempre tengo que ver cuál es la gradiente de presión entre la presión de la arteria renal y la presión de la vena renal. Tengo que mirar cómo está. Después tengo que ver qué factores van a determinar la estabilidad de este flujo sanguíneo renal, o sea, de la sangre que le llega al riñón para que haga su función. Y lo primero que tenemos es la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es la capacidad que tiene la arteriola aferente y eferente de contraerse o de dilatarse para mejorar el flujo y mantener la estabilidad de ese flujo sanguíneo renal.
Esta autorregulación va a ser especialmente de vital importancia para proteger al riñón de los cambios de la presión arterial. Dice la teoría, y dice como lo han hecho los fisiólogos, que si hay cambios en presión sistólica entre 80 y 180 milímetros de mercurio, la tasa de filtración glomerular no se va a afectar, ni el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque si le llega mucha sangre al riñón o hay mucha presión para pasar, lo que va a hacer las arteriolas van a contraerse para mantener estabilidad de la presión de perfusión que le llegue al riñón. Y cuando necesiten se van a dilatar. ¿Qué va a hacer? Por decir, si tengo poca presión de entrada en la arteriola eferente, ¿cómo haría en la aferente? Presión de entrada en la aferente. ¿Cómo haría yo, o cualquiera de nosotros, o cómo hace el riñón, para que la cantidad de sangre que le llegue pase al filtrado? Porque lo que tienen que hacer todos estos mecanismos es preservar la tasa de filtración glomerular para mantener el estado estable del organismo, la homeostasis. Entonces, todos los mecanismos juegan para que esta tasa de filtración glomerular esté lo más estable posible. Y entonces, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Viene el tubito, el ovillo, o sea, arteriola aferente, ovillo, sale arteriola eferente, ¿cierto? Ya. Pero resulta que hay hipotensión y está en 80 nomás, 80-50 la presión del paciente. Llega, por lo tanto el flujo sanguíneo renal va a haber disminuido, ¿cierto? Va a llegar a la arteriola aferente. ¿Y cómo creen ustedes que podrían hacer para que no se afecte la tasa de filtración glomerular? Jueguen pues con los tubitos. No tengo ahora, ¿no? La otra vez tenía algo para hacerle gráfico eso. Pero ahora no veo nada. ¿Ya nada? ¿Alguna vez han visto el látex? El látex es para que antes se usaba para sacar o para colocar vías, que es un jeve, en realidad un jeve que se pone, que es un tubular. Pero si yo quiero hacer eso, ¿qué voy a hacer? Sencillamente le cierro la salida por la arteriola eferente, ¿cierto? Si yo le cierro la salida, se va a salir para el filtrado, porque se supone que el tubito tiene huecos, que es la membrana basal glomerular. Tiene poros, tiene huecos por donde va a pasar el filtrado. Viene la sangre, si tiene poca presión no sale, pero yo puedo hacer que salga si le cierro la salida. Si le cierro la salida, va a aumentar la salida al filtrado. Bueno, eso hace el organismo. Esa es la famosa, una parte de las acciones de la renina, angiotensina, aldosterona. De la renina, angiotensina, básicamente. Pero también tiene que ver, como ven ustedes ahí, la resistencia vascular total, de cuánto se puede contraer o no contraer, los factores nerviosos, la inervación simpática y inervación dopaminérgica, ya sea para hacer la vasoconstricción o la vasodilatación, factores humorales como las catecolaminas, la angiotensina 2, la vasopresina, locales que son a nivel del glomérulo mismo, prostanoides, óxido nítrico, gliadiquinina y la endotelina 1. ¿Por qué? Porque hay factores que van a favorecer que aumente la resistencia. O sea, hay dos maneras de expresar y no se confundan. Aumentar la resistencia quiere decir que se cierra. Si digo disminuir la resistencia, es decir que se dilata. ¿Está bien? Son sinónimos, pero entiéndanlo para que puedan entender el resto de los procesos que vamos a ver. Vamos. Para que pase el filtrado, van a jugar
las fuerzas de Starling también. ¿Se acuerdan que vimos? Las fuerzas de Starling para el pasaje del líquido del intravascular al intersticial. Ya. Ahora vamos a verlo a nivel glomerular. Y por eso dice, en la regulación del flujo sanguíneo renal también va a estar la regulación de la presión del isostática del glomérulo. Y esa presión hidrostática del glomérulo depende de la presión arterial del paciente, ¿no? De la persona. Y también tiene que ver la presión coloidosmótica del capilar glomerular, que está determinada por quién, la presión coloidosmótica. ¿Quién nos da presión coloidosmótica o oncótica? ¿Ah? La proteína, la albúmina, básicamente. Entonces, el único que tiene proteína G es el intravascular. Entonces ya, ahí tienen que ir fijando. Estos dos tipos de presiones van a estar influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y las autacoides, claro. Porque si está mucha vasoconstricción, le va a mandar la orden y se va a abrir, se va a vasodilatar o va a disminuir la resistencia. Ahora, la activación del sistema simpático va a dar vasoconstricción de las anteriores. ¿Y esto qué va a ocasionar? Disminuye el flujo sanguíneo renal y también cae la tasa de filtración glomerular. La normovolemia, o sea, el estado estable sin estrés, mantiene el tono simpático bajo, o sea que está disminuida la resistencia. El tono, ¿por qué? Porque estamos bien hidratados y no hay caída de la presión tampoco. Por lo tanto, la normovolemia es el estado estable. Ahí está, más o menos, cómo es que regula estas hormonas o autacoides. Miren, tenemos noradrenalina, efecto sobre el filtrado glomerular, disminuye. La adrenalina igual, la endotelina igual, la angiotensina 2, ahora después les voy a explicar. El óxido nítrico, al contrario, es un disminuidor, disminuye la resistencia, o sea, vasodilata, igual que la prostaglandina vasodilatadora. Y ustedes ven ahí que angiotensina 2 está con una flechita como que, pareciera que no afecta, y finalmente ven que disminuye el filtrado glomerular. Cuando hay una hipoperfusión, uno de los sistemas que se va a activar para preservar todo es la liberación de la renina-angiotensina. Y la angiotensina, ¿qué cosa va a hacer? La renina y la angiotensina van a actuar a nivel de la arteriola eferente. Van a cerrarla para mejorar la tasa de filtración glomerular, que es por eso que está la flecha aquí, como que no al comienzo ni influye pero es el mecanismo por el cual primero el organismo trata de preservar la tasa de filtración glomerular. Lo que pasa es que si la injuria permanece, finalmente va a vencer a este mecanismo de defensa y se va a instalar el daño. Entonces, si angiotensina 2 sigue actuando, finalmente va a producir disminución de la tasa de filtración glomerular. Se acabó el mecanismo de protección, de regulación. Y acá está mirado de otra manera. Todo lo que estamos hablando, miren, dense cuenta, es a nivel de las arteriolas nada más, de la aferente, el eferente, lo que viene de la circulación general. La respuesta miogénica vascular renal tiene que ver con el mecanismo regulador, con esa capacidad de abrirse o cerrarse según la necesidad. Eso lo puede hacer. El sistema de retroalimentación tubuliglomerular. ¿Se acuerdan que hablamos de la mácula densa? Pero no dijimos qué hacía, ¿verdad? Bueno, la mácula densa es un sistema de sensores de protección que lo que sensa es cloruro de sodio. Entonces, si existe un estado de hipoperfusión y ya no está pasando la cantidad normal al filtrado, porque tiene que pasar al filtrado, porque acuérdense que está ¿dónde? En el túbulo distal, en la porción que se choca con las dos arteriolas, ¿verdad? Ya, estas células de la mácula densa van a
¿qué van a censar? Que ha disminuido la cantidad de cloruro de sodio que está llegando. Y cuando eso pase, le va a dar una orden al túbulo proximal y le va a decir, oye, nos falta. Y van a empezar a reabsorber en el proximal algo en el asa IgL, pero resolver cloruro de sodio para tratar de mantener estable toda la perfusión y la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que dice ahí, que hay un sistema de retroalimentación tubuloglomerular. Y hace también el efecto contrario. Cuando sensa que ya le llega demasiado cloruro de sodio, cuando hemos ido al cine o cuando nos hemos ido al Chifa y nos hemos comido un montón de sal y un montón de agua, entonces la mácula densa dice, uy, tenemos demasiado, es demasiado, ya ábrete y orina y bota todo. Y ya no lo controla, ya no lo reabsorbe, deja que se vaya a la orina. Eso hace mácula densa, ¿ya? Después tenemos las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular que estábamos viendo hace un momento. Van a producir la renin-angiotensina y ya les expliqué cómo es que aumenta la resistencia del arteriol eferente para tratar de mantener la tasa de filtración glomerular. Este sistema renina-angiotensina también va a actuar a nivel periférico, o sea, a nivel sistémico, tratando de mantener la presión arterial sistémica. Y al tratar de mantener eso, también va a mantener la presión de perfusión renal. Sistema quinina-calcreína, que también tiene que ver más que nada con la vasodilatación. El sistema de las prostaglandinas, endotelinas, óxido nítrico, que también tiene que ver con la vasodilatación. Y la actividad neural de las terminaciones nerviosas renales, que si son parasimpáticas disminuirá la resistencia y si son simpáticas dará vasoconstricción. Muy bien, esto es la gráfica de lo que les decía. Miren, la autorregulación que se va a mantener gracias al reflejo miogénico de las arteriolas aferente y eferente es capaz de mantener estable, miren el rango autorregulatorio, estable, no pasa nada, así la presión arterial de perfusión esté en 80 o 180. Eso es lo que grafica esto. Y se cumple otra cosa, que se acuerdan que dije en los mecanismos, los factores que tienen que ver con el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, dice, la tasa de filtración glomerular depende del flujo sanguíneo renal, se mueven juntos. Miren, el flujo sanguíneo renal, acá está en rojo y la tasa en verde. Y se mueven parecidas. Las curvas son similares. Uno depende del otro. O sea, la tasa depende del flujo sanguíneo. Eso es lo mismo. Y acá tenemos el mecanismo de retroalimentación de la mácula densa, la autorregulación, porque yo les estoy describiendo uno por uno. Pero cuando se activan todas a la vez. Porque todo se tiene que activar para tratar de mantener el estado estable. Y este es el ejemplo cuando se cae la presión arterial, hay hipoperfusión, hay una disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular, hay una caída de la tasa de filtración glomerular que va a censar la mácula densa, que cae el cloruro de sodio y por un lado hay una acción de una disminución, una vasoconstricción arteriolar aferente que disminuye porque dicen, oye, nos falta sangre, abre. Eso es lo que le dicen. Por el otro lado, aumenta la renina, la angiotensina y hay un aumento de la resistencia del arteriol eferente para tratar de preservar la tasa de filtración glomerular. Y la mácula densa lo que ha hecho es aumentar la reabsorción en el túbulo proximal del cloruro de sodio. Todo para tratar de regresar al estado estable. Otra vez. La reina en el riñón es la tasa de filtración glomerular. Todos cuidan a la reina, todos. Todos los mecanismos están diseñados para eso. Y vamos redondeando todo. Entonces, si tenemos que ver quiénes regulan el flujo sanguíneo renal, tenemos que decir, bajo estrés moderado el flujo sanguíneo renal va a disminuir.
Las arteriolas aferentes van a disminuir su resistencia para tratar de preservar la tasa de filtración glomerular. Me llega menos presión, abro un poquito más por donde tiene que ingresar para que llegue sin dificultad y de esa manera preservo la tasa de filtración glomerular. Cuando estamos frente a circunstancias extremas, como el shock, o sea, hipotensión severa, eso es shock, sepsis, quemaduras, el simpático va a actuar y ¿qué va a hacer? Vasoconstricción, ¿no es cierto? Va a cerrar, construir, y si cierra a la arteriola aferente, cae la tasa de filtración glomerular. Son secuenciales, una después de la otra. La liberación de renina, que se va a activar por el sistema renina-angiotensina, es un potente vasopresor de la arteriola eferente. La va a cerrar, le va a hacer vasoconstricción para tratar de preservar la tasa de filtración glomerular. Las prostaglandinas que producen vasodilatación van a actuar cuando estemos frente al otro estado, en el que tenemos mucha presión o exceso de volumen, para tratar de regular y llegar al estado estable. Todos ellos regulan al flujo sanguíneo renal. ¿Cuál es la expresión final si disminuye el flujo sanguíneo renal? Es la oliguria. ¿Saben lo que es oliguria? ¿Ah? ¿No? ¿Qué es la oliguria? ¿Nada? Nadie. ¿Qué? Nadie sabe. Disminución del volumen urinario menor de 0.5 cc por kilo por hora. Esa es la definición. Oliguria. Entonces, si no llega la sangre, si no pasó al filtrado, obvio voy a tener menos orina, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que nos está diciendo. Si el flujo sanguíneo renal no es el adecuado, vamos a tener disminución del filtrado y disminución del volumen de orina. Esta hiperperfusión va a dar reabsorción activa de sodio y pasiva de agua en la rama ascendente de la sangre, ya lo vimos también. Y se va a redistribuir el flujo de la parte externa de la corteza a la parte interna y a la médula, pero no va a resultar, porque acuérdense que la que está haciendo más cosas arriba es la corteza, que ya no está recibiendo su 90% de sangre. Primero van a tratar de hacer todo, reabsorben el sodio con la acción de la mácula densa, la vasoconstricción del eferente, todos estos mecanismos para mantener la tasa de filtración glomerular. Si la vasoconstricción disminuye, los procesos que consumen oxígeno se van a dar y finalmente van a ocasionar lo que les he dicho, disminución del volumen urinario, oliguria. Ahora, otra vez regresamos a lo que ya hemos visto. ¿Cómo medimos el flujo plasmático renal? Sí se puede, ¿se acuerdan que lo hemos visto con la fórmula de Fick? Pero nos han puesto de nuevo que miremos quiénes son. Tenemos el para-aminohipurato, el yodipurato, y los requisitos de la sustancia son los mismos que vimos en la primera clase. Que sea completamente excretada, que no tenga efectos sobre el flujo sanguíneo renal, que no produzca ni vasoconstricción ni vasodilatación, porque si no nos va a afectar, y que no se sintetice ni se metabolice a nivel renal, que pase libremente, si no, no nos podría permitir medir. Ahora, ya vimos cómo salió, ya vimos que si se persiste la injuria y disminuye el flujo sanguíneo renal, la expresión es disminución del volumen urinario. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de lo que vimos al comienzo, cuando describíamos anatómicamente las estructuras de las nefronas.
y es del aparato yuxtaglomerular. ¿Se acuerdan? Es el triángulo formado por la arteriola aferente, la arteriola eferente y la porción del túbulo distal que choca con ella y que se diferencia en células de la mácula densa. ¿No es cierto? Eso es. Entonces tenemos tres tipos de células en este aparato yuxtaglomerular: las células de la mácula densa, las células del ácido o Gurmati, o las células granulares o yuxtaglomerulares que ya vimos, que son las que están en la arteriola aferente y producen la renina. Vamos, acá debe haber más de eso. ¿Ves? Ahí está la fotito del aparato yuxtaglomerular, arteriola aferente. Miren la cantidad de las células yuxtaglomerulares, las verdecitas, acá hay mucho menos, y las células de la mácula densa, ahí están. Y las funciones, ¿cuáles son? Ya las hemos venido diciendo. Es el encargado de la retroalimentación tubuloglomerular, ¿se acuerdan? Si llega poco flujo plasmático sanguíneo renal, lo que vamos a tener es que va a disminuir la cantidad de cloruro de sodio que llegue a este túbulo distal, y las células de la mácula densa lo van a censar y van a hacer que se aumente la reabsorción de agua y sodio en el túbulo proximal para tratar de mantener la tasa de filtración glomerular. Y también les he dicho que se va a mover de otra manera. Se aumenta la carga filtrada. ¿Qué van a hacer? Van a censar que hay demasiado y van a eliminarlo, ¿no es cierto? Eso es lo que puede hacer la mácula densa, tanto cuando tiene un exceso de cloruro de sodio o cuando disminuye la concentración. Hemos hablado de otro sistema que también regula este flujo sanguíneo renal. Hemos hablado del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es de efecto sistémico. Si bien, ¿por qué? Porque ustedes saben que la renina se produce mayoritariamente en el riñón, pero no es exclusivo del riñón. También hay producción de renina en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, o sea, una producción local. ¿Y qué tenemos? Una vez que el aparato yuxtaglomerular ha producido la renina lo que va a hacer es que se libere el angiotensinógeno a nivel hepático. Y este angiotensinógeno va a formar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a llegar al pulmón. Y en el pulmón, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se va a volver angiotensina 2, como ven acá. ¿Qué actúas? Esa angiotensina 2 es la forma activa, la que va a hacer el efecto de vasoconstricción a nivel sistémico y de vasoconstricción de la arteriola eferente. Como ven acá, miren. Acá está, vino acá, se liberó el angiotensinógeno del hígado, se volvió angiotensina 1, fue al pulmón, la enzima convertidora, angiotensina 2 y a vasoconstricción. Pero la angiotensina 2 también va a actuar sobre, ¿quién es esta? La médula suprarrenal, sobre la glándula adrenal, y en esta corteza suprarrenal se va a generar la aldosterona. Esta aldosterona va a actuar a nivel del túbulo distal y del túbulo colector, haciendo que reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. Y también regula el equilibrio ácido-base porque reabsorbe hidrogeniones también. Pero básicamente aquí, recuerden, reabsorbe sodio y elimina potasio. Eso hace aldosterona. Y también para tratar de mantener la tasa, ¿no? De mantener la perfusión. Eso es sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero la angiotensina 2, cuando hay hiperperfusión y el simple hecho de que haya hipotensión, también se va a activar ¿quién?
¿Se acuerdan que lo hemos visto en las clases pasadas? El mecanismo de la sed, su principal estimulante es el aumento de la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Y en un menor porcentaje, la hipoperfusión, la hipotensión. En este ejemplo, es por hipotensión. Se activa la sed y se activa antidiurético para preservar el volumen urinario y de esa manera regresar al estado estable. Por eso es que tenemos todas esas flechitas, todo, que finalmente explican lo que pasa. Y hoy hemos terminado la clase y el día viernes ya vamos a hacer filtración, reabsorción